Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad les vamos a hablar un poco sobre el bloque del motor y sus posibles fallas, conformado por Ramos Valencia Antonio, mi persona, y Vilca León Young y Janes Mamani Lisbeth. Bueno, el bloque del motor tiene la función de alojar a los cilindros en donde se desplazan los émbolos y las bielas, sujetar el cigüeñal, incorporar los pasos para el refrigerante y los conductos de lubricación. El bloque de motor puede adoptar distintas formas en función del número de cilindros y su disposición. El material empleado en su fabricación puede ser cromo, níquel o molibdeno. También puede ser de aleaciones ligeras a base de aluminio o magnesio. Algunas características según el material de fabricación del bloque. Voy a mencionar una que sería aluminio, su peso sería medio, su disipación de calor alta, resistencia de desgaste media, requiere camisa, su costo medio y aplicaciones típicas en autos ligeros deportivos. Sus partes principales del bloque del motor serían los cilindros, son orificios donde se mueven los pistones. Otros serían las camisas, inserciones de hierro, aleaciones dentro del cilindro para resistir desgaste. Otro sería conducto de refrigeración, pasajes internos por donde circula el refrigerante alrededor de los cilindros para disipar calor, conductos de lubricación, galerías internas que distribuyen aceite a cojinetes y otras partes móviles. Otras partes principales también serían los alojamientos del cigüeñal, zona inferior del bloque donde se fijan los cojinetes principales del cigüeñal, alojamiento del árbol de levas, pasaje o soporte para el árbol de levas y sus cojinetes, asiento para los pernos de culata, serían roscas y superficies donde se fijan los tornillos, base del filtro de aceite y bomba de aceite, lugar maquinados donde se monta la bomba de aceite o pasa el aceite hacia el filtro, soportes estructurales, patas o salientes donde se fijan soportes del motor al chasis o accesorios. Bueno, continuando con las medidas de prevención y mantenimiento del motor C15. Diariamente, tenemos en este caso, vamos a especificarlo por diarios y por niveles, ¿no? En lo que sería diario, tenemos la inspección de nivel de refrigerante, inspección indicador de servicio de filtro de aire del motor, la inspección de nivel de aceite del motor, la inspección del separador del agua de combustible, la inspección del alrededor de la máquina, ¿no? En el nivel uno tenemos, en este caso, a los kilometrajes de 24.000 y al otro kilometraje de 48.000 kilómetros. En este caso, inspeccionaremos mangueras y abrazaderas, filtros del compresor del aire, limpiar o reemplazar, corte del aire, probar, alternador, inspeccionar, nivel del electrolito de la batería, comprobar, tensor de la correa, revisar, las correas hay que inspeccionarlos, aditivos refrigerantes suplementarios del sistema de enfriamiento hay que comprobarlos, ¿no? También respiradero del cárter, limpiar, muestra de aceite del motor, aceite de filtro del motor, cambiar, filtro de primario del sistema de combustible, reemplazar, filtro secundario del sistema del combustible, reemplazar, agua y sedimentos del tanque de combustible, drenar, y prisioneros de conexión de tierra, inspeccionar. También tenemos, en este caso, entre los 24.000 y 96.000 kilómetros. En este caso, comprobar los juegos de las válvulas del motor, calibración, inyectores de combustible y accionadores de válvulas, ¿no? También tenemos en el nivel 2 mantenimiento preventivo cada 320.000 kilómetros, ¿no? Que serían núcleos del enfriador, hay que limpiar, reguladores de temperatura de refrigerante, reemplazar cojinetes del mando del ventilador, lubricar y al radiador hay que darle la limpieza, ¿no? En el nivel número 3 de mantenimiento preventivo, a los 483.000 kilómetros de recorrido, en este caso tendríamos el compresor de aire, revisar, frenos de compresión, inspeccionar o ajustar, amortiguadores de vibraciones del cigüeñal, inspeccionar, motor, limpiar, juego de válvulas del motor, comprobar, inyector de combustible, revisar, turbo de compresor, inspeccionar y accionadores de la válvula, revisar. Lo cual también tenemos en el nivel 4 mantenimientos preventivos cada 966.000 kilómetros por hora, ¿no? En este caso, el freno de compresión hay que inspeccionar y o reemplazar o ajustar, ¿no? También tenemos los intervalos de prolongados de cambio del aceite. En este caso, deben cumplir los siguientes requisitos para usar la tabla 1 y la tabla 3, ¿no? En este caso, se usa el aceite CAT-DO, ULS o aceite que cumple con los requisitos de las especificaciones CF, ¿no? Especificaciones de fluidos para el cárter del motor 3. El análisis del aceite del servicio COS se debe realizar en intervalos de los 16.000 a 100.000 kilómetros, ¿no? O a las 10.000 millas. Y en estos casos, los intervalos de cambio del aceite deben informarse en el laboratorio de servicios SOS, ¿no? En intervalos prolongados de cambio de aceite, el uso de intervalos de prolongación del cambio de aceite y modificar la interpretación de los datos, ¿no? También se utiliza un filtro de combustible de alta eficacia CAT y se utiliza el combustible de un contenido de 0.05% menos de azufre, ¿no? En este caso tenemos la tabla de referencia donde nos especifica, ¿no?, el servicio riguroso, servicio normal y servicios ligeros del motor C15. También tenemos las medidas y prevenciones de mantenimiento para evitar fallas en el bloque del motor. En este caso, la limpieza del motor, mantener limpio mediante lavado con vapor o producto adecuado para eliminar grasas y aceites acumulados. También tenemos el control de nivel de calidad del aceite, en este caso mínimo full, ¿no? En este caso, tener en cuenta no sobrepasar la medida del aceite, ¿no? Que en este caso puede producir fugas internas. También tenemos la programación en este caso, del cambio de aceite, ¿no? Bueno, a continuación, mi compañero. Medidas de prevención y mantenimiento para evitar fallas del bloque motor. Tenemos que eh,
Introducir el sistema de enfriamiento, verificando diariamente su estado, si tiene contaminación de aceite o espuma. El sistema también se inspecciona y para lo cual tenemos que tener un procedimiento estandarizado que ofrece Caterpillar. Siguiente. El mantenimiento que ofrece Caterpillar nos dice que el único filtro que se hace mantenimiento es el filtro primario, el cual va a servir como indicador para que no se dañen nuestros componentes internos del monobloc, en el monobloc como lo son las camisas y los anillos de pistón. El procedimiento para el mantenimiento del filtro de aire primario es no golpearlo, tampoco lavar el filtro, usar una presión de 207 kilopascales o 30 libras por pulgada cuadrada y dirigir el flujo de arriba hacia abajo, desde adentro hacia afuera. Además, no recomiendo usar filtros con empaquetaduras dañadas o pliegues rotos. Algunas fallas originadas en el monobloc o motor o bloc de motor serían las pérdidas de aceite al exterior, es decir, cuando vemos manchas de aceite en el piso o mucha resumida de aceite alrededor de los componentes del motor. Esto se debe por sobrepresiones o malos ajustes entre componentes, sellos desgastados, entre otros. También tenemos lo que sería el paso del aceite al líquido refrigerante. En este caso, el sistema de refrigeración se va a contaminar de aceite y no a la inversa, lo que provocaría un recalentamiento del motor, y en este caso tendríamos que revisar si la culata está agrietada o algunos componentes internos como las camisas del cilindro, las camisas están agrietadas también o el bloque está fisurado. Para evitar esto tendríamos que siempre revisar los niveles de refrigerante y de aceite, revisar, evitar también las sobrepresiones y controlar las temperaturas. Otra falla sería el paso del líquido refrigerante al aceite. En este caso es el inverso que lo que contamos en un momento, que sería la contaminación del sistema de refrigeración con aceite, lo cual formaría un lodo muy característico que es de color café capuchino. Las causas serían que en este tipo de motores diésel, el enfriador siempre está en contacto indirecto entre refrigerante y aceite. Por lo tanto, si es que esto fallase, podría ocasionar esta mezcla. Las medidas preventivas, como hemos dicho hace un momento, sería controlar las presiones, siempre revisar los niveles de aceite en este caso, y torquear los componentes de manera adecuada. Otra falla sería la pérdida de líquido refrigerante al exterior, que podría darse por mangueras o sujetadores deteriorados, malos ajustes, también podría ser por la bomba tiene un indicador de desgaste, también podría ser por el tapón del radiador o el depósito que almacena el refrigerante. Para evitar esto siempre hay que revisar y tener algunos cambios periódicos del sistema de refrigeración y lubricación. Continuamos con las fallas originadas al bloque de motor. Principalmente sería la pérdida de potencia y consumo de aceite, debido a desgaste en cilindros, pérdidas por fugas, fisuras en el bloque, falta de estabilidad. Las consecuencias principales sería el bajo rendimiento del motor, aumento del consumo de combustible y sobrecalentamiento. Una solución principal podría ser rectificado, la sustitución de anillos o cambio de juntas. Y de forma general, la reparación o reemplazo del bloque. Una medida preventiva, un control periódico para realizar un mantenimiento y las revisiones de presión y nivel de aceite. El desgaste de cilindros se mide principalmente en la superficie interior de la camisa o del cilindro. Se denominan los principales desgastes como conicidad y ovalización. Estos desgastes son más pronunciados en la parte superior del cilindro, justo en la zona de la carrera máxima de los cilindros, de los anillos del pistón, porque allí se concentra la mayor presión de combustión. Podemos encontrar defectos en los cilindros, como en las imágenes, ¿no? En la primera imagen, la brida de la camisa del cilindro está desprendida completamente. En la segunda, las áreas pulidas de menor superficie se observan al interior del cilindro. Esta es una sección, un corte del cilindro desde la parte interior. En la tercera imagen, el desgaste irregular de áreas pulidas y brillantes. Es más notorio que la segunda imagen. En la cuarta imagen, fracturas verticales. Estos defectos se dan debido a esfuerzos mecánicos que el cilindro no está diseñado. Y por último, tendremos la cavitación, que se realiza en las camisas debido al contacto con líquido refrigerante. Cada vez que se produce la combustión, las paredes del cilindro se expanden y luego se contraen muy rápidamente. En este cuadro observamos un análisis más detallado sobre los efectos, causas y prevención de los casos mostrados anteriormente. Cabe destacar que como medida de prevención de cada uno de ellos, lo ideal es realizar el montaje con útiles adecuados y siguiendo el par de apretes especificado por el manual.
De igual forma, mantener el filtro de aire limpio y en buen estado para reemplazarlo cuando se corresponda. Y usar un refrigerante adecuado con aditivos anticorrosivos y para evitar la cavitación. Mantener la refrigeración eficiente, seguir el procedimiento correcto y en particular usar aceite con la viscosidad y aditivos adecuados. Gracias.